Entonces, es importante el repaso que hicimos porque vamos a ver lo que es el muro de Berlín. Pongan como título Muro de Berlín. Esto es literal, un muro que estaba en Alemania. Berlín es la capital de Alemania. Bueno, y voy a sacar un mapa. Entonces, recordemos también del repaso que hemos hecho que durante la Guerra Fría, les digo, hubo varios conflictos indirectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Unos de ellos fueron Corea, Vietnam, eh, esos son los que vimos, ¿no? Más a fondo, Corea y Vietnam. Y hubo otros, Camboya, Laos, etcétera. Hubo varios conflictos entre ellos. Y recuerdan que vimos de Corea, ¿no? Y Vietnam, que fue partido a la mitad entre Corea del Norte y Corea del Sur, que sigue partido, ¿no? De hecho, Corea sigue partido a la mitad entre Corea del Norte y Corea del Sur. Vietnam también fue partido a la mitad entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Entonces, esta cuestión de andar partiendo a los países, bueno, ¿y cómo eran esta partición? Recuerden que Corea del Norte lo dominaba la Unión Soviética y Corea del Sur, Estados Unidos. De igual manera, Vietnam del Norte lo dominó la Unión Soviética y Vietnam del Sur, Estados Unidos. Entonces, esta cuestión de andar partiendo los países entre las dos, precisamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, también lo sufrió Alemania. También lo sufrió Alemania. Entonces, ¿en qué consistió el muro de Berlín? Vamos a ver. Bueno, y ya claro que esta información es de un medio ruso, ¿eh? Así que no es que le esté echando a la Unión Soviética. Precisamente, estos son hechos históricos. Y nos lo dice precisamente un medio ruso, que fue el que, bueno, históricamente fue el que, que más o menos lo hizo. Entonces veamos en qué consistió el muro de Berlín. Ahí está. Fue precisamente un muro, literalmente, un muro, como el que andaba queriendo hacer Trump. Dice, la construcción del muro empezó el 13 de agosto de 1961. Ahí está. Mientras los dos poderes mundiales, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, negociaban y discutían sobre el futuro geopolítico de Alemania y el estatus de Berlín. Es decir, estaban viendo quién se quedaba con Alemania, porque ya derrotada Alemania por los aliados, por Estados Unidos y la Unión Soviética, ya se estaban repartiendo el mundo, se estaban repartiendo los países, entre ellos Alemania, porque pues era el derrotado. Entonces se estaban repartiendo ese territorio. Dice, el muro se concibió discretamente y los documentos con los planes exactos se anunciaron a los miembros del Partido Socialista Unificado de la RDA, que era el partido que era dominado por la Unión Soviética en Alemania, con menos de una semana de antelación. Bueno, y vamos a ver. Al despertarse la mañana del 13 de agosto, la población de ambos lados de la ciudad de Berlín halló los 155 kilómetros de perímetro del futuro muro de Berlín acordonados. A lo largo del mismo se llegaron a levantar 302 torres de observación y llegó a estar vigilado por 11.000 soldados. A ver qué significa esto. Es que el 13 de agosto de 1961 la población alemana de repente vio este muro. Primero lo empezó a ver así de manera pequeña, pero ya después se tuvo varios metros de altura, ya tuvo varios metros de altura. Fue un muro de, dice acá, 155 kilómetros, vigilado más tarde por 11.000 soldados. Es decir, vamos a ver el mapa. Fue un muro que partió precisamente a Alemania en dos. Vamos a ver. Así como fue partido Corea del Norte, Corea
Corea fue partido con un muro, ¿se acuerdan? Con el paralelo 38, lo vimos, ¿no? Entonces Alemania también fue partido con un muro. Esto es Alemania, esto que estoy remarcando en negro, en el mapa. Esto es Europa. Todo este mapa es Europa. Y Alemania es este pedazo en negro. Y fue partido a la mitad por medio de ese muro. Toda esta línea, bueno, lo voy a marcar mejor en rojo. Toda esta línea roja que estoy pintando fue el muro de Berlín. Fueron, dice, 155 kilómetros de muro que se levantó. Y precisamente aquí nos hacen una ampliación. Partió Alemania entre Alemania del oeste y Alemania del este. Ahí está. La Alemania del este era dominada por la Unión Soviética. La abreviación de la Unión Soviética es URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Alemania del Oeste era dominado, pues sí, por Europa, el resto de Europa y por Estados Unidos. Pero bueno, también Europa aquí es donde entra. El resto de Europa y Estados Unidos, US, United States. Ahí está. Entonces, este fue un modus operandi, una constante que vivieron los países, que eran partidos a la mitad. Un pedazo lo dominaba la Unión Soviética y el otro pedazo, más bien Estados Unidos. Aquí, bueno, como era el continente europeo, sí, también Europa, pero también Estados Unidos. Ah, bueno, ¿sí se entiende? Ujú. Ah, bueno, entonces escribamos eso, vamos a escribirlo. Vamos a ver. El 13 de agosto de 1961 se construyó en Alemania, en Berlín, Alemania, Berlín, capital de Alemania, un muro de 155 kilómetros que partía o partió a Alemania entre, bueno, que partió más bien al país, para no sonar repetitivo, a dicho país, entre Alemania del Este y entre paréntesis pongamos dominado. Bueno, mejor lo pongo aquí abajo. Entre Alemania del Este, que era dominado por la Unión Soviética, la URSS, Unión Soviética, pónganle, y Alemania del Oeste, dominado o gobernado ay, por Europa, el resto de Europa y Estados Unidos. Ahí está, US, Estados Unidos. A ver, copien.
Ah, bueno, ya terminaron de copiar. Ya, profe. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver. Dicho muro tenía 302 torres de vigilancia, lo que acabamos de leer, y 11.000 soldados, algunos prestados por o la mayoría por la Unión Soviética, o también entrenados por la Unión Soviética. Estos 11.000 soldados, la mayoría de, del lado de Alemania del este, perdón. Es decir, de la parte de Alemania del Este es que estaba demasiado vigilado. Estaban estos 11.000 soldados y las 302 torres de vigilancia. Bueno, las 302 torres, bueno, se veían de ambos lados, pero los 11.000 soldados. Es decir, las personas que, ni modos, que se quedaron de la parte de Alemania del Este, a ver, lo pongo aquí en el mapa, así no les preguntaron a las personas, así de plano, pusieron el muro, así de la noche a la mañana. Y los soldados también. Entonces, las personas que se quedaron aquí en Alemania del Este no podían cruzar a Alemania del Oeste. Solamente algunas, pero con permiso. Los que trabajaban, los que se quedaron su trabajo partido a la mitad. Es decir, había personas que se trasladaban de aquí a acá para trabajar. Digo, era algo natural, digamos, como si, digamos que en Oaxaca se levantara un muro sobre la capital. Entonces, las personas de Tlacolula, de Etla, que van a trabajar a la capital, imagínense que de repente se vieran que hay un muro y que no pudieran pasar a donde iban a trabajar. Entonces, algo así pasó aquí. Había personas de aquí, de esta parte, que iban a trabajar, o su trabajo quedó justo en el muro, o después del muro. Entonces tuvieron que pedir permiso para cruzar, permisos especiales. Es decir, no se debían quedar en Alemania del Oeste, nada más debían regresar. Pero también los que no tenían permiso querían cruzar aquí. No podían cruzar en Alemania del Oeste, no podían. Entonces eran vigilados por los soldados. Bueno, entonces copien esto. Ah, bueno, ya terminaron de copiar. Ya, profe. Ah, bueno. Entonces, vamos a seguir. Entonces, sí, evidentemente esto está pues mal, ¿no? ¿Cómo van a partir por la fuerza a un país? Y bueno, y cortarle, ¿no? La libertad de tránsito a las personas. En este caso, a las personas en Alemania. Y igual se lo hicieron a Corea, lo vimos, ¿no? Lo vimos en la clase, que habían partido a Corea igual entre casi un muro, igual militarizado, lo que llaman el paralelo 38. Bueno, no fue un muro, pero sí fue una valla así con púas y soldados, así toda una línea que no podían cruzar los coreanos. Entonces, así partían a Corea en Corea del Norte y Corea del Sur. Y sigue partido, de hecho sigue partido a la mitad.
las personas no pueden cruzar esa línea, si no, o los matan o los arrestan, etcétera. O se declara la guerra, en serio, sí, es una línea que no se cruza. Eh, Igual le hicieron esto a Alemania, lo partieron a la mitad, en este caso con un muro, un muro literal. Después tuvo varios metros de altura y vigilado por soldados, que las personas que intentaban, las personas de Alemania del Este, a ver, aquí voy a hacer, ahí está, de Alemania del Este, de esta parte, que intentaban cruzar de manera ilegal, según ellos, porque era parte del país, cruzar a Alemania del Oeste, los arrestaban o también los mataban, etcétera. Sí, no tenían piedad con ellos. Y sí, efectivamente morían. Eso vamos a ver el número de personas que murieron tratando de cruzar de un lado al otro, del este al oeste. Vamos a seguir leyendo. Ahí está. Este es cuando empezó a construirse el muro, pero ya estaba vigilado por los soldados de Alemania del Este, que entrenados y también prestados por la Unión Soviética. Bueno, entonces, y sí, aquí nos aclaran que de hecho el muro de Berlín, no se construyó como un solo muro, así todo, sino que eran cuatro muros, sino una serie de cuatro muros distintos, pero todos vigilados. La parte que estaba libre, pues era vigilada por los soldados, por las torres de vigilancia. Era precisamente donde pasaban las personas, los que tenían permiso para ir a trabajar de Alemania del Este a Alemania del Oeste. Entonces sí, había pedazos donde sí, no había muro, que eran precisamente donde cruzaban las personas que tenían permiso. Las personas que tenían permiso podían pasar del este al oeste. Sí, pero para tramitar ese permiso eran muchos problemas. La gente la pasaba realmente muy mal. Empezando por dos cercas de alambre y dos muros de hormigón, es decir, de tabicón. La llamada Franja de la Muerte oscilaba entre 30 y 150 metros de ancho, además de la luz de los proyectores y soldados con perros, casi como una cárcel, y encarcelaban prácticamente a la población. Digo, parecía una cárcel de estos muros que hay en las prisiones, ¿no? Bueno, que nos ponen en las películas, en las series, ¿no? De Estados Unidos. La franja contenía obstáculos como el cable de señal, alambre de púas y camas de clavos. Entonces, sí, digo, realmente fue una situación terrible. Además, había una franja de trampas antitanques. Entonces, también había ciertos explosivos. Entonces, sí, las personas realmente les prohibieron cruzar este muro. Las personas de Alemania del Este, bueno, y también las del Oeste, las de la Alemania del Oeste, no podían cruzar este muro porque si no, los de Alemania del Este los mataban o los arrestaban. Pero vamos a ver que más bien los de Alemania del Este eran los que querían cruzar a Alemania del Oeste. Prácticamente no se tuvo el caso inverso, que los del oeste quisieran pasar al este. Bueno, vamos a ver. Esto igual cópienlo. O bueno, también copien todo esto. Sí es importante, son hechos históricos. A ver, copien. Entonces tenían todos soldados con perros, alambre de púas, explosivos, todo para evitar que la gente cruzara. A ver, copien todo este texto, todo este párrafo.
Bueno, les aclaro que no, que saco esta información, bueno, este resumen de este sitio, no digo que lo recomiende, yo nada más, híjole, antes lo leía, pero ahorita ya no, porque, bueno, el punto es que no, no bueno, yo les digo, a ver, ¿cómo explico? Sí, es que este es un medio, sí, de noticias, y aquí pone un resumen de lo del muro de Berlín. Lo busqué y sí lo encontré, me pareció muy bien. Pero no quiere decir que recomiende este sitio de noticias para que lo lean, ¿eh? No, no, no lo recomiendo al 100. Sí, no digo que digan toda la verdad. En cuanto a las noticias, ¿eh? Las noticias. En cuanto ya un poco de la historia, ya casi todos los medios están diciendo, ¿no? Lo que pasó. Como ya pasaron muchos años, ya la mayoría está diciendo la verdad. Bueno, lo que pasó. Entonces, es lo que pasa. Cuando son hechos recientes, ahí sí, los medios no dicen la verdad, todos, incluyendo este. Pero ya conforme pasan los años, ya todos van diciendo lo que pasó. Son como que archivos desclasificados. Ah, bueno, ya terminaron de copiar esto. Ah, bueno, ya copiaron. Sí, ya, profe, ya. Ah, bueno. Entonces continuamos. Vamos a ver. Y sí, efectivamente, se estima que al menos 136 personas perdieron la vida en el intento de cruzar el muro a lo largo de su existencia. Personas que intentaban cruzar de Alemania del este al oeste, ¿sí? De aquí para acá. Está, del este al oeste. Así. Porque de la parte del este es cuando estaba vigilado con todo esto que acabamos de decir. Ahí está, personas que intentaron cruzar, digamos, de derecha a izquierda, bueno, de aquí, del este al oeste, perdieron la vida. Entonces, he de aclarar, y esto es verdad, esto incluso lo admite este medio, que es ruso, digo, lo admite, que Alemania del Este era dominado por el comunismo, tenía un sistema comunista o socialista marxista, comunista marxista. Bueno, que el comunismo ya es marxismo, pero bueno, lo aclaro para que se entienda. El comunismo es el marxismo, que ya lo expliqué en las clases anteriores. Y el oeste era dominado por el capitalismo, digamos. Pues sí, era el capitalismo. Que, no, que al decir esto no signifique que yo hable en favor del capitalismo, no, sino que al menos en este aspecto de la represión, sí, el marxismo, el comunismo era más brutal, porque sí, las personas que trataban de cruzar de aquí del lado comunista marxista al lado capitalista eran asesinados por los soldados comunistas, de hecho, los soldados de la Unión Soviética. Entonces, sí, 136 personas, bueno, estiman que perdieron la vida, pero pudieron haber sido más, porque esos asesinatos muchas veces no los reportaban por mismo para que la gente no supiera. Entonces, sí, y no solo eso, sino aquí también este medio, en su versión en inglés, nos habla que 3 millones de personas de Alemania del Este escaparon a Alemania del Oeste, así de manera ilegal, porque no querían quedarse de este lado comunista. Entonces, 3 millones de personas lograron cruzar de la Alemania del Este a Alemania del Oeste, de la Alemania comunista a la Alemania capitalista. Y no es que estuvieran a favor del capitalismo, sino que al menos los trataban un poco mejor, mucho mejor
que del lado comunista. Y aquí lo dice, las personas, estos 3 millones de alemanes que cruzaron del este al oeste, cruzaban porque veían que en el Alemania del oeste, aquí, tenían mejores salarios y no le daban mucho de su salario al gobierno de comunista. Es lo que dice acá. Ahí está, recibían muchos mejores salarios y vivían, perdón, me revolví, vivían en casas subsidiadas, es decir, podían encontrar mejores hogares y sus impuestos no eran tan altos como los de la Alemania comunista, los de Alemania del Este. Entonces, sí, las condiciones de vida eran mejor en Alemania del Oeste. No quiere decir que el sistema capitalista sea el ideal o mucho mejor, sino que simplemente al menos le ganaron, al menos trataban en ese entonces mejor a la gente, ¿no? Sí, el capitalismo también causa pobreza, pero al menos hay trabajos con mejores salarios, al menos. Pero sí, el comunismo lo que tiene es que reprime o reprimía de manera muy brutal a su población. Y lo vemos con esto del muro. Lo vemos con esto del muro, que los soldados pues vigilaban a la población y pues sí, no la dejaban pasar. Entonces sí hay sus pros y contras. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Ninguna duda, profe. Bueno, entonces sí, también es importante aprender el inglés porque esta información importante está en inglés, del mismo medio, ¿eh? No sé por qué no la tradujeron a su versión en español. También por cuestiones ideológicas, porque hay gente que se fanatiza con la Unión Soviética. Entonces, eh, también es algo malo. Se fanatiza con esto del marxismo. Hay gente que es fanática del comunismo marxismo y no ve todas las muertes y la opresión brutal que imponía a su población ese sistema. Bueno, entonces, y también, no solo, bueno, admite, al menos en la versión en español, dice que había también guardias, soldados que vigilaban el muro, que también intentaban huir, que cruzaban el muro de manera ilegal y querían pasarse al oeste, a Alemania del Oeste. Dice, los guardias del muro también estaban entre los desertores. En los primeros 2 años de la existencia del muro, más de 1.300 hombres, más bien soldados, escaparon a la Alemania occidental. La Alemania occidental es la Alemania del oeste. A ver, lo voy a poner aquí. La Alemania del este también se le llamaba oriental. La Alemania oriental.